Esto es porque les explico. Mi compu no le funciona la cámara y estoy conectada con el celular, pero ya casi me desconecto del celular para que no se haga la repetición. Lo que quería era pues saludarlos al inicio, ¿verdad? Y que me pudieran ver, porque no voy a poder tener la cámara encendida toda la tutoría porque va a pasar esto de la repetición. Ok, ahora díganme si me escuchan bien sin la repetición. Sí, ahora sí, se escucha Sí, perfecto. ahora sí la escuchamos bien. Bueno, como les digo, mi computadora tiene un problema con la cámara y entonces como que se conecta y se desconecta. Y para no estar como en esas, me conecté con el celular primero como para poder saludarlos, ¿verdad? Que me pudieran ver. Y ahora sí vamos a dar como inicio. Voy a compartir la presentación con la que vamos a trabajar el día de hoy. Y en algún momento, pues tal vez ponga la cámara a ver si me funciona la de la compu o si no, pues lo que hago es que me conecto del celular como para que me puedan, ¿verdad? Ver. Em, Lamento ahí como el inconveniente con el tema de la cámara. Vamos a compartir entonces la presentación. ¿Pueden ver la presentación? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Perfecto, entonces. Listo, hay cualquier cosita que necesiten interrumpirme, me interrumpen, ¿verdad? Yo como estoy viendo la presentación, no puedo ver si alguien tal vez tiene la mano levantada, ¿verdad? Como ahí tenemos la forma de hacerlo. Entonces, si no me doy cuenta porque no escucho la notificación, ustedes me interrumpen sin ningún problema. Si tienen una duda, si tienen una pregunta, si quieren comentar acerca de algo, entonces nada más pues me interrumpen con toda confianza. Les decía que vamos entonces a iniciar la segunda tutoría del curso de lenguaje y realidad social de este segundo cuatrimestre. Mi nombre es Catherine Álvarez Ruiz y es un placer pues estar con ustedes esta noche. Espero que disfruten, ¿verdad? La tutoría al igual que yo. Este curso de lenguaje y realidad social es un curso muy rico porque se habla de muchísimos temas de interés y de interés me refiero para todos y todas porque nosotros logramos mediante esta tutoría pues entender por qué usamos el lenguaje, ¿verdad? Para qué aprendemos en algún momento a hablar, cuál es como esa función, ¿verdad? Que nosotros tenemos como seres humanos, que ya ustedes en la primera tutoría, ¿verdad? Tuvieron que haberse dado también un poco cuenta de que estudiamos esto de cómo funciona la mente humana, cómo funciona el lenguaje, porque los humanos somos animales pues con capacidades diferentes al resto de los otros animales, ¿verdad? Y esta gran diferencia que tenemos con otros animales, pues obviamente es la capacidad que tenemos del lenguaje. El lenguaje nos permite organizarnos, ¿verdad? Nos permite mantener un orden del comportamiento social. La realidad se filtra mediante lo que es el lenguaje, ¿verdad? Se codifica y se transmite pues de alguna manera a otras generaciones mediante mitos, leyendas, costumbres, tradiciones, ¿verdad? Ideologías, actitudes y conductas. Entonces es un curso del que se le puede sacar muchísima información y de la cual podríamos tener eh, pues muchísimo también aporte, porque desde cada uno de nosotros, desde nuestras experiencias, pues nos podemos dar cuenta también de cómo el lenguaje nos ayuda a entender mejor el mundo. A pesar de que esta información se da como solo en la primera tutoría, yo voy a pasar rápido estas diapositivas porque sí quiero como recordar algunas cosas. Ustedes ya tuvieron pues la entrega del primer proyecto y siempre la entrega del primer proyecto hace que surjan dudas, ¿verdad? O que nos demos cuenta de que hay cosas que podemos mejorar.
Es importante por eso recordar el tema de los derechos de autor, materiales y contenidos, ¿verdad? En este caso, pues toda esta información auditiva, visual y escrita que se expone y es difundida a través de la transmisión de la Universidad Estatal a distancia es responsabilidad única y exclusiva de sus autores. En este caso, la aceptación de estas políticas libera a la UNED de cualquier responsabilidad por concepto de derechos de autor y asume que la persona solicitante del servicio de transmisión dispone de la documentación y permisos que le autorizan a exhibir y difundir el material contenido. Todo lo que se va a exponer durante estas 2 horas de tutoría corresponde a el material tomado de la unidad didáctica, ¿verdad? Lenguaje y realidad social de Janet Amit. Todo está tomado de ahí, al igual que los proyectos que ustedes hacen, ¿verdad? Y todo siempre tiene que responderse con base en esta información y nosotros la utilizamos pues para fines meramente académicos. Aquí hay un recordatorio que es muy importante respecto a la asignatura, ¿verdad? Que es la 00061, que ya ustedes saben que se gana con un mínimo de 7 en el promedio final y que un 7 pues equivale a un 70. El instrumento de evaluación que tiene esta materia, este curso, se divide en 3 proyectos. El primer proyecto que ustedes ya presentaron tiene un valor de 3,50 y corresponde al capítulo 1. Y pues ya ustedes lo entregaron, ¿verdad? Hay un plazo único de entrega que va que iba del 2 al 7 de junio. Ahora viene el proyecto número 2 que tiene un valor de 3 y corresponde a la unidad didáctica del capítulo 2, que es lo que vamos a estudiar en la tutoría de hoy. Y tenemos que este se entrega del 30 de junio al 5 de julio, ¿verdad? Eso quiere decir que se entrega a partir del próximo lunes. Y el proyecto número 3, que también tiene un valor de 3,50, al igual que el proyecto número 1, y corresponde a los capítulos 3 y 4 de la unidad didáctica. 28 de julio al 2 de agosto es la entrega de este proyecto. Recordar que las entregas tienen un plazo único, es decir, no se aceptan entregas posteriores a esta fecha a menos de que haya pues alguna justificación que según el reglamento, ¿verdad?, amerite la entrega posterior a esta. Esto se los digo porque muchas veces sucede, ¿verdad?, que hay personas que tuvieron alguna situación de conectividad, que ¿verdad?, no tuvieron incluso alguna situación personal y eso no les permitió entregar el proyecto en la fecha establecida, pero recuerden que solamente bajo lo que se expone en el reglamento se pueden aceptar entregas tardías. Y esas entregas tardías, pues, las admite el compañero Francisco Pérez Zamora, que es el coordinador de la cátedra. Por eso es que acá abajo voy a poner como el puntero para marcarlo. Acá abajo viene un recordatorio que dice que en este código, que es el 00061, no hay reposición. Si alguno de ustedes no logra obtener un 7 como promedio final, no se les puede hacer ningún trabajo de reposición ni hay ninguna prueba de reposición. Dentro de las consideraciones generales para el desarrollo de la asignatura, pues ya las habíamos repasado en la primera tutoría. De igual manera digo que muy rápidamente es importante leerse la orientación académica de la asignatura, ¿verdad? Eso es como un manual que tanto ustedes como nosotros los tutores pues debemos dominar, ¿verdad? Haberlo leído previo al inicio del cuatrimestre. Para el desarrollo de esta asignatura solamente se utiliza la plataforma AprendeU, eso también es importante, cualquier consulta se hace mediante esta plataforma. Y es deber de cada uno de ustedes como estudiantes verificar que tengan el acceso, ¿verdad?, correcto. En el caso de que tengan alguna dificultad con la clave, ¿verdad?, o alguna de estas situaciones, pues ustedes se tienen que comunicar inmediatamente con el PAT y a los números que vienen acá, 2234-3236 con la extensión 4650. Luego es importante revisar y leer todo el material didáctico. ¿A qué se refiere con todo el material didáctico? Pues en este caso es la unidad didáctica, ¿verdad? Lenguaje y realidad social de Janet Amit. Material didáctico del entorno asignado en la orientación académica y previo a la sesión sincrónica que desee ingresar. Esto se los digo que es muy importante porque ustedes pues ya se dieron cuenta que esta unidad didáctica es bastante grande, es una unidad amplia, tiene bastantes páginas, tiene bastante información. Las tutorías son un apoyo, pero en la tutoría de 2 horas yo no puedo abarcar todo lo que viene en el capítulo 2, ¿verdad? O en el capítulo que corresponde según la tutoría, porque es demasiado extensa
la información. ¿Qué hago yo como tutora? Pues yo como tutora leo todo el material y de ahí selecciono lo que considero que es más importante o lo que considero que ustedes necesitan repasar, entender, comprender, ¿verdad? O dominar. Yo les voy a hacer en algunos momentos hincapié en revisen la página tal de la unidad didáctica, aquí tenemos esta información, incluso puede que lea algunas partecitas que considero que son muy importantes. Es deber de cada uno de ustedes ingresar al entorno de la asignatura Aprende U y revisar semanalmente el foro de avisos y el chat interactivo. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes saben que somos varios tutores los que impartimos tutorías. Durante esta semana, pues hemos estado impartiendo tutorías desde el día lunes, pero algunos compañeros, pues a veces tienen alguna situación y no pueden impartir la tutoría. Entonces, normalmente en el entorno de Aprende U se pone algún mensajito en avisos, el profesor tal no podrá impartir la tutoría el día tal a la hora tal, ¿verdad? Para que ustedes sepan. Sin embargo, hay muchas opciones de tutores y de horarios que les pueden servir a ustedes para conectarse. De todas maneras, esto también se sube al canal de la cátedra. Ustedes pueden ver esta o cualquier otra tutoría después. También contamos con las radiotutorías, ¿verdad? O sea, hay muchísima información que si ustedes exploran en la plataforma en Aprende U pueden encontrar para que les quede mucho más claro la información. Importante revisar la pestaña correspondiente al instrumento de evaluación que se solicita en las orientaciones, realizar la descarga del instrumento, siempre va a venir un machote y ustedes tienen que responderlo y entregarlo en la fecha asignada por la cátedra. Esto lo estoy repasando porque en la primera tutoría quizá no era tan clara esta información porque ustedes no habían visto ningún proyecto. Ahora que sí, ya pasó el proyecto 1, pues entonces ustedes ya tienen una idea más directa de cómo es eso. Entonces, la próxima semana, el día lunes que se habilita el proyecto 2, ustedes tienen que descargar el instrumento que dice machote y responderlo y entregarlo pues en esa fecha asignada que es toda la semana del 30 de junio al 5 de julio. Y en las páginas, ¿verdad? Que se solicitan, lean por favor todas las instrucciones, porque a veces uno por ver en carrera, ¿verdad? Uno piensa quizá que el proyecto 2 tiene las mismas instrucciones del proyecto 1 y quiere obviar esas instrucciones. Y resulta ser que hay algo que no vi que era muy importante, ¿verdad? Entonces siempre tienen que leer todas esas instrucciones. Todo instrumento de evaluación se debe subir al entorno en la pestaña correspondiente, por favor en formato PDF. Nosotros como tutores tenemos asignadas también algunas revisiones de proyectos y pues esas revisiones, vamos a ver, cuando nosotros ingresamos a la plataforma, si el proyecto no está en el formato PDF, nosotros no podemos verla desde la plataforma. Tenemos que descargar el archivo para poderlo revisar. Entonces es importante eso porque si no van a perder puntos en formato. Importante que también ustedes identifiquen el archivo con el respectivo nombre que se solicita. No presentar uno de los instrumentos implica prácticamente la pérdida de la asignatura. Entonces, traten de presentar todos los proyectos. Yo entiendo que todos tenemos muchísimas situaciones. Ustedes es posible que trabajen, que tengan una familia, que tengan otras responsabilidades. Incluso puede ser que tengan algún emprendimiento o que sean deportistas o que participen de alguna actividad de la iglesia. O sea, todos tenemos muchísimas responsabilidades como adultos que somos y es importante pues coordinar el tiempo. Entonces, hay semanas de semanas, hay semanas que uno puede haberse enfermado. Por ejemplo, esta semana yo estuve incapacitada martes y miércoles. Entonces, obviamente eso hace que yo me atrase con muchas cosas de mi trabajo. Pero ¿qué hago yo? Trato en lo posible de entregar el proyecto, porque si ustedes no lo entregan, como dice acá, implica prácticamente la pérdida de la asignatura. Si no lo tienen completo, pues intenten por lo menos entregar lo que tengan listo para que no pierdan todos los puntos. Se considera plagio insertar material ajeno y presentarlo como propio. ¿A qué se refiere esto? La transcripción literal de los textos, información que venga de internet en los instrumentos de evaluación. Si ustedes incurren en plagio y se expone a la invalidez del instrumento y a sanciones académicas. En los proyectos se suele pedir citas. Ustedes ya vieron en el proyecto 1, ¿verdad? Explicar con una cita X o Y concepto. Entonces ustedes en las instrucciones tienen ahí el formato de cita. Por favor, sigan ese formato, ¿verdad? Viene muy clarito de cómo lo tienen que hacer para que
nosotros le estemos dando ese respeto a la autoría. Entonces no lo dije yo, lo dijo Janet Amit en su unidad didáctica y yo estoy utilizando el formato de cita para poder decirlo. Lo mismo con información de Internet. Para nadie es un secreto que ahora Internet nos puede dar muchísimas respuestas, algunas correctas, otras no, ¿verdad? De manera incorrecta. Ahora hay muchísimas inteligencias artificiales y no estoy hablando solo del ChatGPT, que es como el que está más de moda. Hay otro montón que nosotros podemos preguntarle cosas y nos va a responder. Pero ¿qué pasa? Número uno, no sabemos si toda la información que está ahí es correcta. Número dos, los proyectos se revisan con base en la unidad didáctica. Yo puedo leer una respuesta que parezca correcta. Yo digo, mira, sí, tiene razón, pero eso no era lo que decía en la unidad didáctica. Entonces no se lo puedo poner bueno. ¿Por qué? Porque tengo que responder mis preguntas con base en la información de la unidad. Para dudas o consultas, bueno, vamos a ver, en este caso es importante que ustedes lo hagan por medio del foro de dudas o del correo interno del entorno. Pueden usar también el servicio del PAD, ¿verdad? Que viene ahí el correo padsociales@uned.ac.cr. Cualquier consulta es importante que incluya esta información, el nombre completo de ustedes, el número de cédula del centro universitario, el número de grupo, el número de entorno y nombre de la persona docente. Nombre de la asignatura, que en este caso es lenguaje y realidad social, el código de la asignatura, que es 00061, y la fecha. Si carece de estos datos, no se contestará con la prontitud idónea. Revisar el horario de atención del foro de dudas de su docente en el respectivo entorno. ¿Por qué? Porque nosotros no nos conectamos todos los días, tenemos un horario para conectarnos. Es decir, yo los jueves, por ejemplo, me puedo conectar de 6 a 8:30. Hoy estoy impartiendo tutoría, entonces hoy no me conecto porque estoy con la tutoría. Pero en mi horario también reviso consultas los martes. ¿Qué sucede si ustedes hacen una consulta viernes y yo el viernes no reviso consultas? Yo les contesto hasta el martes siguiente. Entonces, a veces tal vez ustedes dicen, uy, pero el profe no me contesta rápido, pero eso se debe a que ustedes tienen que verificar cuál es el horario del respectivo docente. O quizá ustedes pusieron su consulta a las 8 de la mañana y el horario del docente es a las 4 de la tarde, ¿verdad? Entonces es importante pues revisarlo para que se pueda contestar en el tiempo que ustedes necesitan. El nombre del encargado de la cátedra, hace un ratito se los mencioné, es Francisco Pérez Zamora. Ahí tienen el correo faperez@uned.ac.cr. Y responderá a las consultas estrictamente académicas, como dice acá, resultado de apelaciones en subsidio, omisión o registro equivocado de notas en el historial académico. El aviso sobre redes sociales es importante. Recuerden que la información oficial de la asignatura solo la emite la Cátedra de Lengua y Literatura a través de los medios oficiales. Para que ustedes estén seguros de cuáles son esos medios oficiales, pueden revisar el apartado 11.1 que está en las orientaciones académicas. Por ende, no se hace responsable de lo que se ha publicado por otras vías y personas que no sean convenidas por el cuerpo docente. Entonces, cualquier chat o grupo de WhatsApp o de cualquier otra red social de estudiantes o de otras instancias no son oficiales. Por lo tanto, no son un medio de comunicación avalado por la cátedra. Esto no quiere decir que ustedes no tengan derecho a tener un chat. Ustedes pueden tener un chat si se conocen de compañeros y demás para dudas, pero no es un medio oficial. Y entonces vamos a dar inicio, ahora sí, a menos de que alguien tenga dudas, con el capítulo número 2, que se llama Organización y Pensamiento Social. Antes de comenzar, quiero saber si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta respecto a la introducción. Profe, yo tengo una pregunta, tal vez fuera de lugar, pero ¿cómo hacen ustedes para revisar, digamos, el tipo de fuente? Digamos, ¿A qué se refiere con el tipo de fuente? Letra, digamos, por ejemplo, que pidan Arial. ¿Cómo ustedes revisan que efectivamente es Arial? ¿Turnitin se los dice o algo así? Ya lo entiendo. No, nosotros lo que hacemos es descargar una parte del proyecto para poder verificar luego el tipo de fuente que ustedes utilizan, porque en el proyecto lo que se solicita es Arial o Times, ¿verdad? Sí, correcto.
Pero entonces Exacto. ustedes descargan un pedazo del fragmento y lo revisan manual, digamos. Lo Por revisamos eso, manual, exactamente. Pues cuando hay dudas, porque normalmente ya uno conoce el tipo de fuente, ¿verdad? Ya uno sabe cuando el proyecto está en Arial o está en Times. A veces uno dice, esta letra no me parece, ¿verdad? Que sea Arial. Entonces ahí yo la descargo y manualmente yo lo reviso, exactamente. Eso es lo que hago. Pero eh, esto es solo como cuando uno entra en dudas. Si ustedes contestan el proyecto en el mismo tipo de letra en el que está escrito, pues entonces no hay que hacer como ese proceso, porque ya ahí de inmediato uno se da cuenta de que sí está, ¿verdad? Correcto. pero entonces no es un software, ningún programa, sino que ustedes lo comparan No, con el Arial que ustedes ya conocen. correcto, correcto. Ujú. Así es que yo a mí me calificaron mal algo así, entonces era solo para saber si valía la pena mandar una apelación. Una apelación, claro, sí, entiendo. Pues sí, a veces también uno cuando ve que, qué sé yo, en la respuesta uno, de uno dice, mira, así parece Arial, todo bien, ¿verdad? Y después de repente uno ve que en la respuesta 2 la letra es diferente. Y además el espaciado es diferente, ¿verdad? Tal vez se ve que no hay un interlineado y resulta ser que en el otro sí había interlineado. Entonces ahí uno dice, no hay un mismo tipo de letra, mejor lo voy a descargar y voy a compararlo. Buenísimo. Muchas gracias, profe. Ya con eso Con ya, mucho gusto. ya sé cómo proceder. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más con alguna otra consulta antes de iniciar? No, estamos bien. Listo, entonces comenzamos con este capítulo número 2, que como les digo se llama Organización y Pensamiento Social. Este capítulo pues trae bastante información, como ya les mencioné, y es una información muy rica para poderla comentar entre todos, ¿verdad? Entonces, cada capítulo siempre trae como una introducción y la introducción siempre me parece que trae información muy valiosa. Vamos a ver, voy aquí a comenzar con esta pregunta. ¿Qué hay de natural en el ser humano? De hecho, así es como comienza este capítulo. Y uno se podría preguntar, bueno, sí, ¿qué hay de natural en el ser humano? O incluso, ¿qué significa natural, verdad? ¿Hay algo que realmente sea natural o que sea antinatural? Y aquí uno podría ponerse como a filosofar, ¿verdad? Un poco sobre este concepto. ¿Qué es lo que nos dice la unidad didáctica? Bueno, que muchas veces uno empieza a pensar, ¿verdad? O tener esa idea de que algo es o no es natural para defender lo que conocemos como normas, ¿verdad? ¿Qué son las normas? Bueno, las normas son reglas, ¿verdad? O una especie de reglamentos o pasos a seguir que en algunos casos pueden ser arbitrarias, ¿verdad? Es decir, siempre son iguales, o con significados que pueden ser convencionales y que se van regulando, ¿verdad? Dependiendo de la situación, del contexto, del lugar. Esto hace que nuestra relación con los otros y con ese algo incluso podría cambiar dependiendo de esas normas. Entonces, para mí podría ser natural encender el tele todos los días a las 8 de la noche y ver las noticias, porque yo quiero estar informada de lo que pasó durante el día, pero puede ser que para otra persona encender el tele y poner las noticias a las 8 no sea algo natural. ¿Por qué? Porque en las noticias solo dicen malas noticias, información muy violenta, y eso hace que yo no pueda dormir. ¿Verdad? Entonces, esto de lo que puede ser natural o no natural, pues va a depender de la percepción que tengamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que en este sentido la idea de lo natural resultaría ser una creación cultural. Culturalmente nosotros eh, identificamos ciertos patrones que nos dicen, ok, esto es cultural, es apropiado, es natural, esto no. Y aquí ya lo podríamos hacer mucho más amplio y no un ejemplo tan cotidiano como el que les puse de encender el tele para ver las noticias, sino podríamos pensar eh, cómo en Oriente algunas mujeres habían costumbres que les impedían que les creciera el pie. ¿Por qué? Porque para esa cultura oriental la mujer debía tener el pie chiquitito. Y en este momento hasta recuerdo un poema de una escritora, Claribel Alegría, que escribió
sobre eso, sobre cómo la belleza en Oriente para las mujeres implicaba dolor. Entonces les amarraban los piecitos desde pequeñitas, ¿verdad? Con alguna especie de cinta para que ellas pudieran crecer, ¿verdad? De tamaño y sus otras extremidades, pero sus pies no crecieran. Porque el pie grande en una mujer no era natural. O sea, para ellos, para su cultura, no era natural, no era bonito. Entonces vean cómo es una cuestión de verdad de una creación cultural. Ahora podríamos pensar cómo las modas, llamémoslo así, van imponiendo ciertas características que podrían parecer naturales o no naturales, ¿verdad? Entonces podríamos decir que ahora hay muchas mujeres que usan las pestañas más largas, se ponen extensiones de pestañas o extensiones de cabello, porque parece ser que eso ya es una marca cultural, más natural, y nadie se extraña de ver a una mujer así, ¿verdad? Lo natural podría ser diversidad, podría ser cambio. También podríamos pensar en el cuerpo, como en alguna época el cuerpo más robusto, con más peso, incluso con más grasa, podríamos decir, era símbolo de belleza. ¿Por qué? Porque la gente que tenía un peso más grande, ¿verdad? O una masa corporal más grande, era símbolo de que tenía una clase o pertenecía a una clase social alta, ¿verdad? Tenía un buen estatus que le permitía comer, que le permitía descansar, y entonces las pinturas representaban personas así. Pero podríamos decir que la cultura de la moda luego empezó a imponer que la gordura o el sobrepeso pues era sinónimo de algo no bello. Y entonces muchas mujeres empezaron, o muchos modelos empezaron a padecer de algunas enfermedades como anorexia, bulimia y demás, porque lo bello y lo natural era considerado ser muy, muy delgado, ¿verdad? Entonces veamos también cómo estas actividades pueden ser permanentes o pueden ser diversas y pueden cambiar con el tiempo. Incluso hay actividades biológicas esenciales para la supervivencia de todo animal, como podríamos decir la alimentación o la reproducción en el ser humano, ¿verdad? Ocurren en el marco de lo que podemos decir que son normas y significados también culturales. Entonces, como les dije, la idea de lo natural va a resultar creación cultural. Otro ejemplo serían los gustos y hábitos que son producto de una educación cultural. Cada uno de nosotros como individuos tenemos ciertos gustos y ciertos hábitos que son producto de cómo nos han educado. Vamos a lo mismo, puede ser que en mi familia no estén acostumbrados a abrazarse o a darse besos para saludarse o para despedirse, y esto hace que yo crezca en un ambiente donde el contacto físico no es visto como algo natural. Cuando yo crezco y salgo a la escuela o voy al colegio o incluso voy a trabajar y una persona se me acerca para abrazarme o darme un beso con un saludo, yo posiblemente lo rechace o no lo sienta agradable porque no fue algo, ¿verdad?, como me educaron. Entonces, por eso también los hábitos pues vienen a ser producto de esta educación cultural. Podemos en la antología, ¿verdad? En la unidad didáctica también se hablaba del ejemplo de la comida. Ok, ¿cuál es la comida típica costarricense? ¿Y qué podrían responder ustedes? El gallo pinto. El gallo pinto, exactamente. O incluso podríamos decir el café y el gallo pinto son típicos de Costa Rica, ¿verdad? Y eso nos identifica, es parte de nuestra identidad nacional. Pero de repente hay mucha gente que no toma café. Y uno quizá, yo soy muy cafetera y cuando alguien me dice que no toma café, yo le digo, pero ¿cómo no va a tomar café? ¿Cómo no le gusta el café? Si el café es ser muy tico, pero no necesariamente. Incluso si yo me voy a mi historia personal, en mi familia, nadie toma café, ni mis hermanos, ni mi mamá, ni mi papá. Es más, yo empecé a tomar café cuando ingresé a la universidad. Ya era mayor de edad, empecé a probar el café y me gustó y ahora tomo muchísimo café. Pero vean que entonces este ejemplo, ¿verdad?, nos hace todavía darnos más cuenta que lo natural pues va a depender muchísimo de esa creación cultural y de esa educación que nosotros tenemos. Por lo tanto, es importante definir que la cultura es un sistema de significación a través del cual se produce la experiencia humana.
La cultura, entonces, como dice acá, va a tener un significado según la experiencia de cada persona. O sea, no le podemos dar el mismo significado en Costa Rica que en España, que en Japón. ¿Por qué? Porque ese significado va a cambiar y todo lo relacionado con los rituales, las tradiciones, las costumbres, la alimentación y etcétera, pues van a depender de esa cultura. ¿Por qué? Porque es un sistema de significación. Nosotros le damos significado a el gallo pinto, decimos que es tico. Por allá otros dirán que el gallo pinto no es tico y que quizás es nicaragüense. Otros por allá dirán, no, el gallo pinto es una comida, no sé, salvadoreña. En fin, cada quien le va a dar su identidad. Otro ejemplo lo podríamos ver con el hecho de los tamales. Hay muchos países en Centroamérica que hacen tamales, pero con una receta diferente. ¿Por qué? Porque le dan su propio significado. Las estructuras sociales y culturales organizan la vida colectiva y la individual. Esto también es muy importante. ¿Y por qué se los digo? Porque entonces nosotros como cultura y como sociedad pues somos un grupo. Y esta cultura, ¿verdad? Se organiza de manera colectiva. Nosotros somos seres sociales, no vivimos solos. Al no vivir solos, ¿verdad? Necesitamos ponernos de acuerdo con ciertas estructuras que le dan pues cierta unidad a lo que podemos llamar sociedad. Nuestra cultura particular pues es la forma en la que nosotros habitamos el mundo, ¿verdad? Somos parte de una comunidad cultural, pero también somos individuos. Vean que por eso acá yo les puse y la individualidad. Somos también individuos que tenemos gustos, creencias, formas de pensar y cada individuo va a transformar el mundo. ¿Cómo lo transformamos? Pues por medio de nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar. Cada uno de nosotros vamos formando una realidad social que organiza el tiempo y el espacio que va transcurriendo en la vida cotidiana y vamos pasando de generación en generación pues ciertas actividades o ciertas características que nos van identificando. Ahora, si vamos a hablar del aprendizaje social, es importante hacer énfasis en este concepto, que es la teoría del aprendizaje social. ¿Cómo podemos definir esta teoría del aprendizaje social? Bueno, el comportamiento humano se debe aprender. Nosotros no nacemos ya con ese, vamos a ver, con un comportamiento incorporado. No es que cuando yo nazco tengo como un chip ahí que dice, bueno, ok, Catherine se va a comportar así, así, y conforme va creciendo, pues va a ir cambiando esta y esta característica, no, sino que es algo que se va aprendiendo. ¿Y cómo lo aprendemos? Con el contacto con los otros. Entonces yo, pues cuando soy bebé, voy aprendiendo lo que veo de mi familia, sea papá, sea mamá, sea mi tía, mi abuelita, mis hermanos, las personas con las que yo vivo me van dando, digamos, esas condiciones que me permiten adaptarme y aprender. Esto no quiere decir que no existan condiciones biológicas que se heredan, por supuesto que sí. Hay ciertas condiciones que ya genéticamente se heredan, pero no son suficientes para que un individuo pueda desarrollar todas las conductas, ¿verdad? Que consideramos ya características propias de nosotros, sino que hay algunas cuestiones que tal vez son innatas. Por ejemplo, el lenguaje. Pero yo aprendo el lenguaje igual por imitación, porque escucho a mi mamá decir, diga mamá, diga papá, ¿verdad? O a mi papá o a cualquier persona lo escucho diciéndome, diga Pedro, diga esto, diga lo otro, ¿verdad? Entonces, de esta manera, uno va como aprendiendo a comportarse. El humano es un animal muy particular. ¿Qué quiere decir que es un animal muy particular? Como ya lo hablé en algún momento en el inicio de esta tutoría, pues nosotros nos caracterizamos por el desarrollo del lenguaje. Y más allá, ¿verdad?, de la biología y de la genética, el comportamiento humano se aprende. ¿Y cómo lo aprendemos? Gracias al lenguaje. El lenguaje nos permite decir por favor y gracias, ¿verdad? El lenguaje es quien nos da ciertas pautas de comportamiento y de desarrollo. Las conductas de observación, como la imitación de modelos y la dinámica de refuerzos o castigos, son también aprendidas. Entonces, quizá la manera en la que yo me siento, en la que yo camino, la manera en la que como,
es mucha parte de la imitación, de que yo veo a alguien y imito cómo se comporta. Por eso los niños, cuando ya empiezan a compartir con otros niños en la preparatoria, en el materno, en el kinder, en la escuela, aprenden por imitación otros modelos. Y entonces llegan a la casa y quizá en el hogar dice, pero yo nunca les he enseñado eso, porque habla así, porque se comporta así, porque responde así. Y es justamente por esto, porque las conductas son observables y nosotros las imitamos. Imitamos también mediante una dinámica de refuerzos o castigos, es decir, no haga esto porque si no le va a pasar esto. O haga esto porque si lo hace le puede pasar esto. Entonces, esos refuerzos hacen que yo me pueda comportar de cierta manera e incluso también los castigos. El contexto social, ¿verdad? Viene a ser un tejido de otras personas, de otras voces, otras miradas, otras presencias y otras acciones que hacen posible que los individuos nos podamos insertar en una historia y que esa historia pues es significativamente compartida con otros. Aprender a cooperar. Bueno, este concepto también es muy importante. ¿Por qué? Porque como ya les dije, somos seres sociales y los seres sociales pues trabajamos o vivimos en conjunto con otras personas y de esta manera nosotros aprendemos a trabajar y a cooperar con otros. La efectividad del lenguaje humano, como dice acá, para informar sobre el mundo y sobre las otras personas, nos permite crear nuevas realidades sociales. Nos permite conectar con otros grupos grandes de personas y también nos permite organizarnos para poder cooperar entre sí. Es decir, cada uno de nosotros vamos haciendo como un hilito, ¿verdad? Que se va uniendo y de esa manera logramos conformar un todo. Esto nos hace también pensar en que el mundo es bastante complejo. La complejidad del mundo actualmente presenta muchísimas formas. ¿Por qué? Porque las ciudades actuales son enormes. Funcionan gracias a una red, podríamos decirlo así, de actividades. Hay actividades que suelen ser públicas, hay actividades que también son privadas, hay formas de alimentación, hay muchísimos medios de transporte. Tenemos también, vamos a ver, ciertas normas o pautas que nos dan o que nos ayudan a cumplir necesidades, por ejemplo, la electricidad, el acueducto, los medios de comunicación, los comercios, las instituciones de salud como los hospitales o los EBAIS, la educación, y aquí ingresa, sí, son parte de las escuelas, los colegios, las universidades, también lo que tiene que ver con la seguridad social. Todo esto hace que la ciudad cada vez sea más grande y por ende mucho más compleja. Esto quiere decir que hay una red de actividades que sostienen la vida cotidiana y muchas actividades pues van incluso más allá de lo local. Lo local podría ser un ejemplo en mi pueblo, un EBAIS, pero si el EBAIS no me cumple o no satisface mi necesidad, pues tengo que ir a algo un poco más global, que sería un hospital. También podríamos verlo con la diversidad de profesiones que hay actualmente. Hace muchísimos años eran muy poquitas las profesiones que habían. Si lo pensamos, la primera universidad en Costa Rica surge en 1940, que es la Universidad de Costa Rica. Antes de 1940, las personas que querían tener algún tipo de educación superior eran personas que tenían la posibilidad de estudiar en otro país o que habían podido estudiar en la escuela normal superior. Y una de las carreras, ¿verdad?, que quizá en ese momento estaba más en boga era la educación. Entonces se formaban muchas maestras, maestros, profesores y profesoras. Ahora sabemos que existen infinidad de profesiones y de oficios. La gente puede sacar un técnico, la gente puede estudiar una carrera universitaria, la gente puede dedicarse a un negocio propio, ¿verdad? Y tener una especie de emprendimiento. Entonces, toda esta diversidad de profesiones y actividades que nosotros podemos desempeñar es lo que constata que tenemos muchísimas formas de ser y de desarrollarnos. Y cada vez son más aspectos de la vida cotidiana, ¿verdad? Individual y también colectiva, que giran en torno a, por ejemplo, el Internet o a computadoras, a algoritmos. Es decir, cada uno de nosotros estamos conectados constantemente a una red global de información.
Y esta red global de información y comunicación pues se llama Internet. ¿Cómo logramos nosotros conectarnos? Por medio del lenguaje. La efectividad del lenguaje es lo que nos permite informarnos con y sobre el mundo. ¿Por qué? Porque entonces nosotros permitimos leer, escribir, observar información. Y como dice acá en el punto 2, todas las historias y los mitos han permitido compartir realidades que existen solo en la imaginación colectiva. Les podría dar ejemplos como un texto, como la Ilíada y la Odisea, que son textos griegos aproximadamente del siglo V a.C., que nos cuentan las historias y los mitos de Grecia. Y ahí vamos a leer sobre dioses, el dios del viento, el dios del agua, ¿verdad? Etcétera. Podemos leer también o conocer la historia sobre cómo ellos se protegían, las guerras, cómo era el comportamiento de los hombres, el comportamiento de las mujeres, ¿verdad? Gracias a el lenguaje, porque hay textos escritos sobre esto. Y nos permite compartir y conocer otras realidades, ¿verdad? Pero también podemos hablar algo más local desde nuestra Costa Rica y podríamos desde una leyenda, ¿verdad? Tal vez La Llorona, el Cadejos. Esto también nos permite conocer nuestra realidad o costumbres o tradiciones como el baile de los diablitos, ¿verdad? Que es también conocido en Costa Rica. Entonces, todo esto, ¿verdad? Toda esta efectividad del lenguaje y esta capacidad que tenemos nosotros como individuos para producir y comunicar ficciones ha sido fundamental en la unión entre personas. ¿Por qué? Porque aunque algunas veces no nos conozcamos cara a cara o por una cuestión incluso de época no pudimos conocer ciertas situaciones o ciertos lugares o ciertos momentos, estas historias y estos mitos que podemos compartir mediante el lenguaje nos dan la capacidad de entender y conocer otras culturas. Volviendo a este concepto de aprender a cooperar, en la unidad didáctica se mencionaban varios ejemplos que son interesantes respecto a cómo hemos logrado cooperar de generación en generación. Uno de los ejemplos que se daba acá era el dinero, ¿verdad? El dinero se ve como una cuestión un poco ficticia, podríamos decirlo, porque piensen ustedes en las monedas, piensen ustedes en los billetes, ¿verdad? Y ahora tenemos tarjetas e incluso ahora tal vez ni tarjetas, tenemos una aplicación en el celular que nos permite pagar. Vean el recuadrito aquí en azul que puse donde habla de realidades ficticias. El caso del dinero y toda actividad comercial. ¿Por qué? Porque toda moneda es una ficción. Yo puedo tener en mis manos una moneda de 500 colones, que por cierto las grandotas ya están a punto de extinguirse en nuestro país, ¿verdad? O de no ser funcionales. Y es una ficción. ¿A qué me refiero con una ficción? Que nosotros como seres humanos le damos valor a esa moneda. Y volviendo al mismo ejemplo de los 500 colones, yo puedo tener una moneda de esas grandotas de 500, ir a la pulpería y comprarme, no sé, un helado y el pulpero puede no recibirme esa moneda porque ya no están circulando. Y yo puedo decirle, pero es que es de 500. No, no, ya esta moneda no sirve. Son las personas, como dice acá, las que le damos un valor a estas monedas. ¿Y cómo logramos darle ese valor? ¿O cómo logramos, vamos a ver, defender ese valor? Mediante la confianza compartida en que esa moneda es lo que le da el valor. Entonces, este ejemplo del dinero, ¿verdad? O incluso de la ley, de los derechos humanos, la democracia, las religiones o las naciones, todo esto existe porque nosotros le damos un valor y porque confiamos en que eso es realmente así. Si no, de otra manera no existiría, ¿verdad? Si hablamos de la religión, por ejemplo, pues la religión existe en la medida en que existe un grupo o un colectivo suficientemente grande de personas que creen en esta religión y que están dispuestas a respetar y defender sus ideales respecto a la religión. Por eso, creería yo que existen muchísimas religiones o muchísimas doctrinas o muchísimos grupos, ¿verdad?, que creen y defienden su religión o su creencia. Un día de estos
leí una frase en Facebook de vamos a ver, él es como un filósofo o fue un líder espiritual que se llama o es conocido como Osho. Realmente no sé pronunciar bien su nombre, ¿verdad? Porque él es fue un líder de un movimiento espiritual indio. Y leí una frase sobre él, bueno, sobre él no, más bien de él, que hablaba sobre la creencia en Dios. Entonces, básicamente, lo que él decía es que él no podía creer en esto de que Dios existe. ¿Y por qué? Bueno, entonces él filosofa acerca de por qué él cree que Dios no existe y empieza a decir que qué significado tiene una nube o qué significado tiene una rosa y que por qué habría como que darle un significado a algo tan bello como la nube o la rosa. Para él decía que no tenía ningún sentido y que realmente uno lo que tenía que pensar es en seguir fluyendo y ver qué alegría o qué belleza me transmitía a esa nube, a pesar de que yo no le encuentre un sentido concreto. Entonces por eso él pensaba que no había que darle un sentido concreto a Dios, ¿verdad? Sino que más bien pensar que Dios está en todo lo divino, en todo lo bonito, etcétera, ¿verdad? Entonces vean cómo él, que fue un líder, como les digo, de la India, creó un grupo, tenía sus seguidores, incluso me parece que era en Oregon, donde tenía en Estados Unidos, ¿verdad? Como mayor parte de sus seguidores. Y todo esto, ¿verdad? Existió gracias a ese gran grupo de personas o a este colectivo que seguía y defendía todas estas creencias, ¿verdad? De alguna manera. Entonces lo mismo ocurre con los derechos humanos, existen porque hay un grupo de personas que están de acuerdo con que esos derechos humanos deben aplicarse o darse de X o Y manera, ¿verdad? Gran parte entonces de la historia humana corresponde a todos estos episodios en los que se han logrado crear, ¿verdad? Leyes o democracias o naciones. Sin embargo, a pesar de que esta sección del capítulo se llama Aprender a cooperar, también esta cooperación no solamente podemos verla como beneficiosa, incluso las guerras podrían ser también grupos o colectividades que intentan convencer a mucha gente de que algo es de X o Y manera. Podemos pensar, ¿verdad?, en el caso más típico de este líder alemán, Adolf Hitler, que con sus discursos, su manera de pensar y demás movió grandes masas, ¿verdad? Mediante obviamente la cooperación y lograron imponer ciertas creencias que aunque para muchos no eran las adecuadas o no eran correctas, pues logró por mucho tiempo, ¿verdad? Cumplir con su objetivo, ¿verdad? Que era como que existiera una raza o una clase aria. No estoy diciendo que todas estas colectividades pues logren, como les digo, siempre puntos beneficiosos. Lo que quiero decir es que nosotros como colectividad podemos convencer a personas y de esta manera crear todas estas realidades que podrían ser, como dice acá, ficticias en algún momento. La fuerza entonces de las creencias es el resultado de la capacidad del lenguaje. Si nosotros no tuviéramos esta capacidad de lenguaje, difícilmente difícilmente podríamos mover un montón de masas. Esta capacidad entonces permite transformar aspectos de la realidad social por medio del convencimiento a las personas y aquí entra en juego algo muy importante que es la adquisición del poder. Esa adquisición del poder es como la clave, ¿verdad?, que hace que esa creencia compartida adquiera la capacidad de transformar incluso muchos aspectos de la realidad social. ¿Por qué? Porque si para mí en algún momento algo era extraño, yo no estaba convencida de, pero de repente ese lenguaje, ese discurso logra convencerme, puede lograr un resultado, ¿verdad?, favorable o desfavorable. Y aquí también hay un ejemplo importante más contextualizado a nuestro país, que gracias al lenguaje nosotros podemos decir que Costa Rica adquiere ciertas creencias. Por ejemplo, el hecho de considerarse la Suiza centroamericana.
¿Alguien me podría decir qué significa este concepto de la Suiza centroamericana? ¿Algún voluntario o voluntaria? Realmente no entiendo muy bien, pero digamos, creería yo que cuando dicen la Suiza centroamericana es porque es un país estable, ¿no? Como los europeos, aparte de su hermosura, ¿verdad? Que cuenta con muchas características naturales que atraen, ¿verdad? Como la Suiza. Digo yo, Claro, no sé. claro, ¿no? Está en lo correcto, exactamente. Este es un concepto, ¿verdad? Que ha hecho la creencia de que nosotros tenemos mucha estabilidad política, que no tenemos ejército desde el 48 y que todos estos, digamos, niveles que nos han permitido un gran desarrollo humano en comparación con otros países de la región, ¿verdad? Estamos hablando de países centroamericanos que lamentablemente pues han tenido una historia muy diferente a la nuestra, que tienen ejército, que han vivido en regímenes dictatoriales muy pesados, muy fuertes, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos comparamos con estos países de la región, pues tenemos una reputación de ser más tranquilos, de ser un país pacífico, y bueno, no me están viendo porque no tengo la cámara, pero aquí estoy poniendo como comillas a pacífico, ¿verdad? Similar a la percepción que se tiene, como dijo el compañero, de Suiza, que es un país europeo. Entonces, ¿cómo nosotros logramos adquirir esta creencia? Por medio del lenguaje. Y hay un grupo de personas que por mucho tiempo han hablado de este concepto de la Suiza centroamericana. ¿Cuál podría ser otro ejemplo? La Virgen de los Ángeles. La Virgen de los Ángeles es la patrona de Costa Rica. Y a pesar de que alguna persona no sea católica y profese algún otro tipo de religión, es difícil que no reconozca a la Virgen de los Ángeles, ¿verdad? Como este símbolo católico, ¿verdad? Que incluso tiene una celebración donde las personas caminan, ¿verdad? Y hacen su romería desde cualquier parte del país hasta donde está la iglesia y demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un constructo social. El concepto de democracia, también en Costa Rica tenemos un concepto de democracia que puede ser muy diferente al concepto de democracia que tengan en los Estados Unidos. O incluso este concepto de paz, como les dije ahora, que lo puse entre comillas, y no es que no seamos pacíficos, pero el hecho de que no tengamos ejército tampoco es sinónimo de que nosotros seamos muy pacíficos o de que todo se, todo sea paz y amor, por decirlo de alguna manera. Hay muchos escritos costarricenses, ensayos, que nos hablan de esta supuesta paz que nos caracteriza, pero que de repente no somos tan pacíficos y cuando nos dicen algo que no nos gusta, pues solemos comportarnos de manera violenta o, o reaccionamos no de la mejor manera o no tan pacífico, ¿verdad? Que quizás ustedes recuerden, no hace mucho, ¿verdad? La noticia de estas personas que vivían en un condominio en Escazú y que por un tema de un tubo, ¿verdad? Una cuestión del agua, pues terminó el vecino disparándole al otro, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Nos hace darnos cuenta de que hay ciertos momentos en los que nosotros tenemos algunas creencias, ¿verdad? Y que este tejido de historias o de mitos hace que creamos en algunas cosas que a veces no necesariamente son así. Ahora, me pareció muy importante el ejemplo que venía en la antología sobre el concepto de libertad. Y este concepto de libertad se explica en la antología mediante la historia de la Torre de Babel. Quizá algunos recuerden de qué se trataba esta historia, incluso pues acá en la antología venía como un fragmentito que uno podía leer y pues entender de mejor manera de qué se trataba. Pero como para no leer lo que venía en la antología, porque asumo yo que ustedes ya lo leyeron, la idea es poner un videíto para que podamos ver esto de la torre. Vamos a ver si lo puedo poner porque a veces me come aquí la tecnología. Vamos a ver. Sí, ahí está. Por aquello no se escucha nada. No sé si tiene audio o no. No se escucha nada.
Sí, creo que Profe, no se no está tiene el escuchando audio activado. absolutamente. Sí, no, al parecer no. Al parecer no se escucha nada. Creo que la profe no nos escucha porque ella sí escucha el video. Sí, ella no nos debe estar escuchando porque debe estar escuchando el audio que sale del video que está reproduciendo. Ok, entonces ya Profe, no escuchamos se acá. escuchó. ¿No se No, escuchaba? no, Sí, no escuchábamos nada. nada. Y no me Nada. interrumpieron para decirme que no se escuchaba. Sí, Bueno, De profe, hecho, sí la sí, interrumpimos. Ay, en serio, sí me pero interrumpieron. Sí, Pero no se escuchaba porque yo estaba escuchando el video y no los escuché a ustedes. correcto. Bueno, de todas maneras, no lo voy a poner de nuevo como para que no invertamos otra vez 2 minutos en eso, pero para hacer ahí como un recuento, ¿verdad? La historia de la Torre de Babel es un relato bíblico, ¿verdad? En el libro del Génesis, donde más o menos se relata el concepto de la ambición, podríamos decir. ¿Por qué? Porque estos hombres, ¿verdad? Querían construir una especie de torre, trabajaron en la cooperación, que de hecho es el tema que hemos venido estudiando también, ¿verdad? Y por esto quisieron construir una torre muy, muy alta que según ellos llegara hasta el cielo, ¿verdad? Entonces, a Dios al parecer no le gusta esta idea y debido a que no le gusta la idea, lo que hace es eh, confundirlos, haciéndolos hablar diferentes lenguas. Entonces, cuando ellos empezaron a hablar y no se entendían, pues de esa manera se dieron cuenta que ya la cooperación entre ellos no era posible. ¿Por qué? Porque no se estaban entendiendo lo que decían. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues desistieron de seguir construyendo esta torre. A esta torre se le puso la Torre de Babel porque la palabra Babel significa confusión. Entonces, esta historia bíblica ejemplifica la importancia, como dice acá, del lenguaje en términos de cooperación efectiva y creación de organizaciones más complejas en la vida social. ¿Por qué? Porque entonces veamos que yo puedo cooperar con personas que hablen español y podemos trabajar en conjunto y quizá podemos hacer un proyecto favorable. Pero si yo quiero trabajar con personas que hablan coreano, va a ser muy difícil que yo me pueda comunicar con esas personas. ¿Por qué? Porque no les voy a entender, ni ellos me van a entender a mí. Y entonces, al no tener una misma lengua, eso implica que no tenemos un mismo sistema de significación. Y eso nos va a limitar las posibilidades de poder trabajar en equipo. Entonces, esta torre, ¿verdad? Resulta como una especie de símbolo de autoritarismo y de opresión. ¿Por qué? Porque no pudieron, después de que hablaban lenguas diferentes, coexistir en un mismo significado y poder realizar un proyecto juntos. Acá yo incluí también estos dos conceptos de la libertad y la diversidad de lenguajes, porque entonces este mito de la Torre de Babel que permitió defender la diversidad de las lenguas habladas alrededor del mundo, ¿verdad? Para muchas personas quizá esto sea un mito, para otros sea una realidad y esto va a depender también de nuestras creencias. Sin embargo, lo que sí nos da a entender es que, o lo que sí podemos más bien afirmar, es que nosotros no hablamos una misma lengua en todo el mundo, ¿verdad? Y esto hace que quizá no podamos ser una única cultura, sino que más bien nosotros, a partir de todas nuestras experiencias y conocimientos, pues trabajamos en equipo con personas que tengamos algo en común y que en este caso pues viene a ser el lenguaje.
Vamos a ver cómo paso a la otra diapositiva. Voy a salirme un momentito para que me cargue por aquí. Voy porque se me quedó aquí como pegadito. Vamos a ver. Ok, vamos por acá. ¿Sí estamos viendo toda la presentación? No. No, todavía No, no. profe. No, vamos a ver. A darle compartir de nuevo. Ahora Ya, sí. ahora sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, estamos ahora con... Voy para hacer más grande la... Con el subtítulo de Lo humano se aprende en el vínculo con los demás. Ya hemos estado hablando un poquitito de esto. Ya hemos dicho que cada uno de nosotros como individuos nos convertimos en un grupo, ¿verdad? O nos convertimos en sujetos sociales a partir de la relación que tenemos con las otras personas. Estas personas nos ayudan a interactuar, nos dan la pauta de cuál es ese orden social, de cómo tenemos que comportarnos, incluso desde edades muy tempranas. Cada individuo se convierte entonces en ese sujeto a través de la relación con otras personas. Y las otras personas promueven que cada humano se desarrolle de acuerdo con lo natural y lo que considera normal, con el fin de sentirse parte de una comunidad. Entonces aquí incluso puede entrar el concepto de lo que es identidad, porque nosotros al querer sentirnos parte de un grupo, parte de una identidad, parte de una comunidad, pues nos vamos a comportar de cierta manera y vamos a considerar normal algunas actividades, características y demás, ¿verdad? Entonces podemos decir que cada una de nosotras las personas en cierto contexto social vamos a promover que ingrese o que otro nuevo miembro, ¿verdad? Se desarrolle de acuerdo a lo que nosotros consideramos normal y natural. ¿Para qué? Para que esa persona llegue a sentirse parte de la comunidad. Esto lo podemos ejemplificar con el comportamiento que suelen tener los adolescentes, que están en un proceso de transformación ya de por sí biológico, ¿verdad? De crecimiento, de cambios, pero que también ellos necesitan encontrar quiénes son, qué les gusta, y eso hace que a veces pasen por muchas etapas, de manera que ellos quieren pertenecer y eso hace que tengan una personalidad y una conducta que les permita, digamos, ser parte de. ¿Cómo nosotros podemos sentirnos humanos? Bueno, es el otro, la otra persona, el que nos termina humanizando. ¿Por qué? Porque es el que nos introduce al mundo. Esa manera en la que yo veo que fulanito se comporta y que yo quiero comportarme como ese fulanito porque me gusta cómo se viste, me gusta la música que escucha. Todas esas experiencias, ¿verdad? Hacen que en el contacto que yo tengo con los otros, ya sea de manera individual o incluso de manera colectiva, me permitan permanecer. Entonces, lo que nosotros conocemos como personalidad, ¿verdad? O como nuestra identidad, ¿Sí? es el resultado de las relaciones vividas con los otros. Es así como podríamos decir que hay historias de vida que pueden fortalecer nuestra capacidad para comunicarnos
o que incluso ciertas actividades o ciertas historias de vida permitan que yo no coopere o que yo no trabaje o que yo no me pueda comunicar con los otros, ¿verdad? Y es aquí donde también entra en juego todo ese proceso de la evolución humana, que además de lo que ya vendría a ser la biología y la herencia genética, pues también nos condicionan y determinan de cierta manera estas capacidades que ya son innatas. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos humanizando hasta cierto punto con la experiencia social, con ese proceso que yo conscientemente hago y experimento, y como hemos dicho anteriormente, que puede ser natural para mi cultura y tal vez no para otra, ¿verdad? Pero que uno todos los días va aprendiendo a ser humano. Incluso, como les dije, con cuestiones que pueden parecer innatas, es decir, nosotros no nacemos caminando, que es una gran diferencia que podríamos ver con otros animales. Si yo tengo una vaquita que va a parir, posiblemente el ternerito sale de la madre y se puede poner de pie muy rápido. Nosotros tenemos un bebé y nosotros como bebés aprendemos con el tiempo a caminar, aprendemos con el tiempo a hablar. Entonces aprendemos a ser humanos. ¿Cómo se da todo este aprendizaje, verdad? A través del cual nosotros nos vamos convirtiendo en ese ser humano. Bueno, eso se logra o se ha estudiado por mucho tiempo y uno de las personas que estudió esto es Jean Piaget. Jean Piaget nació en 1896 y falleció en 1980. O sea, vean que falleció hace más de 40 años. Y a pesar de esto, las teorías de él, ¿verdad?, que es conocido como un gran filósofo y también biólogo, han logrado dar respuesta a la pregunta de cómo se construyen los conocimientos. O sea, realmente cómo logramos nosotros construir eso. Él se convirtió en el primer psicólogo experimental. ¿Y por qué psicólogo experimental? Porque él empezó a hacer estudios sobre la infancia con infantes. Entonces, se dice que él incluso trabajaba con sus hijos y observarlos y ver todas estas facultades cognitivas que tenían, lo llevaron a desarrollar, ¿verdad? Mediante la observación de muchísimo tiempo, ¿verdad? Y el análisis de todo este comportamiento y del crecimiento de sus propios hijos, cómo es que nosotros los humanos, pues somos humanos, cómo es que nosotros pensamos, cómo es que nosotros aprendemos, cómo es que construimos nuestros conocimientos. Pero yo veo algo negativo con todo esto, porque sí, claro, dígame. Al final, digamos, por más que yo sea, al final yo solo voy a ser como los demás me recuerden. Igual la misma sociedad te condiciona, digamos, usted lo acaba de decir, la personalidad, ¿verdad? Que es nosotros la vamos construyendo de lo que vemos, de lo que la sociedad, nuestro entorno nos va generando, pero a la larga, por más ser que seamos, al final, si nos morimos o dejamos de existir acá, siempre vamos a ser recordados como la idea que tenía una persona acerca de nosotros y no realmente como nosotros fuimos. Entonces es una realidad muy triste. Totalmente de acuerdo y le agradezco mucho por su aporte, porque efectivamente así es. Quizá yo me comporte de X o Y manera, pero mi esposo me recuerde de otra, ¿verdad? Y como usted lo dice, es como una realidad muy triste porque no somos, vamos a ver qué filosófico, ¿verdad? Pero no somos lo que creemos ser, sino como nos ven las demás personas. Y efectivamente, pues también nos construimos a través de ese modelaje y estamos ciertamente condicionados, como usted bien lo dice. De hecho, por eso también si uno ve redes sociales, ahora a mí me aparecen muchísimos videos, ¿verdad? Reels, memes y demás de la lectura. Posiblemente porque sigo varias páginas sobre eso, ya que sí, soy profesora de español, ¿verdad? Pero entonces yo veo cómo dicen que hay uno que me sale muchas veces que es como es como un tren, unos vagones, ¿verdad? Y va como una señora y un niño, y el niño va como leyendo, y entonces el otro le pregunta así como, pero ¿cómo lo logra? ¿Verdad? ¿Cómo logra que el niño lea? Pero inmediatamente la imagen es del adulto con un libro en la mano también. Y el que tiene dudas de cómo lo logra, tiene en su mano un celular y su niño a la par tiene un celular, ¿verdad? Entonces, efectivamente, este modelaje
o estas experiencias, ¿verdad? Nos condicionan hasta cierto punto porque yo no le puedo pedir a un niño que lea si en su casa no hay libros, si ninguna persona cercana a él lee, pero si sus personas cercanas pasan viendo televisión o jugando videojuegos o pegados del celular, pues obviamente es lo que va a aprender. Y Igual el gen guarda cosas, tristemente está profe. condicionado. ¿Cómo? El gen de uno guarda cosas. Por ejemplo, esta generación, digamos, que ya experimentó desde los 80 hasta acá la tecnología, en el gen que ellos tengan, desarrollan, en su código genético ya viene ese rastro de basura, que es esto mismo, digamos, ya son habilidades, o sea, como que nosotros la probamos, digamos, testeamos y para ellos ya fue como una habilidad incorporada. Entonces es Claro. algo también curioso. Sí, hay algo genético de por medio, que también usted tiene toda la razón. Incluso, sí, vean un ejemplo tan simple como las cordales, ¿verdad? Y nosotros, la mayoría de personas quizás ya no nacen, bueno, yo sí las tengo, porque ya soy grande, ¿verdad? Pero hay mucha gente que ya no nace con las cordales porque ya no las necesitamos. O yo pienso también ahora cómo usamos muchísimo nuestros pulgares por el uso del celular, ¿verdad? Digo, ¿qué irá a pasar dentro de algunos años con el tema de la evolución y con nuestro dedo pulgar, ¿verdad? Ya naceremos con cierta habilidad, como dice usted, que se guarda ahí genéticamente para usar los dispositivos, porque si uno ve los niños desde muy pequeños, ellos saben buscar en un celular y quizá uno es un poco más torpe porque no creció. Yo no crecí con un celular, mi primer celular lo tuve a los 20 años. Entonces, tal vez no tengo la misma habilidad que un niño más pequeño, ¿verdad? Y que efectivamente, pues genéticamente ya podemos traer o ya van a traer esos niños ciertas habilidades. Para entender un poco más en qué consiste la psicología evolutiva, también les traía un video, pero vamos a ver si se puede escuchar, si lo pongo desde YouTube, vamos a ver. Le voy a poner un pausa ahorita para que me digan si sí se escucha o no se escucha, porque la verdad, no, ya sé qué puedo hacer. Creo que debo poner aquí compartir sonido, más bien. Vamos a ver, díganme si lo escuchan. La psicología evolutiva es una disciplina científica ¿Sí lo escucharon? Sí, sí, se escucha. Sí, profe. Ok, perfecto. que aborda el comportamiento humano a través de una lente que incorpora los efectos de la evolución. Combina la ciencia de la psicología con el estudio de la biología. Los psicólogos evolutivos buscan explicar las emociones, los pensamientos y las respuestas de las personas con base en la teoría de la evolución, a través de la selección natural de Charles Darwin, de manera similar a como los biólogos evolutivos explican las características físicas de un organismo. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos a manera de resumen en qué consiste la psicología evolutiva. Primero, enfoque de la psicología evolutiva. Los defensores de este enfoque psicológico postulan que a medida que nuestros antepasados enfrentaron problemas y desarrollaron formas de resolverlos, algunos tenían ciertos instintos e inteligencia innatos que les dieron la capacidad de descubrir y aplicar las soluciones más exitosas. Al hacerlo, obtuvieron ventajas como una mejor salud o una vida más larga, lo que les permitió producir más descendencia a través del proceso de selección natural. Según la psicología evolutiva, nuestros antepasados que tenían ventajas psicológicas transmitieron estos rasgos de comportamiento a las generaciones futuras. ¿Alguien me quería preguntar algo? Gracias, pero aquí No. Ok. que resultó en una población de descendientes que luego tuvieron estos comportamientos adaptativos. Se sabe que las habilidades psicológicas como leer las intenciones de los demás, hacer amigos y ganarse la confianza ayudan a una persona a lo largo de la vida. Los psicólogos evolutivos creen que estas habilidades están arraigadas en circuitos neuronales profundamente complejos en el cerebro y que se heredan. Estas tendencias conductuales innatas a menudo se ven atenuadas por los aportes de nuestra cultura, familia y factores individuales. Pero el principio de la psicología evolutiva es que los mecanismos neuronales subyacentes están formados por fuerzas evolutivas. Ahora, principios de la psicología evolutiva. La psicología evolutiva es una disciplina bien definida, de estudio e investigación, con fundamentos que se han desarrollado y continúan guiando nuevos estudios. Hay 5 principios básicos de la psicología evolutiva. Número 1. Tu cerebro es un sistema físico que te indica que te comportes de una manera apropiada y adaptable a tu entorno. Número 2. El circuito neural de tu cerebro te ayuda a resolver problemas de manera adecuada.
Las formas específicas en que se construye el circuito neural fueron dirigidas por la selección natural a lo largo de generaciones. Número 3. La mayoría de tus comportamientos están determinados de manera subconsciente por tus circuitos neuronales, y en gran medida desconoces estos procesos subconscientes. Confía en la toma de decisiones conscientes para guiarte en tu vida diaria y así ser consciente de las conclusiones resultantes del complejo circuito neuronal. Número 4. Los circuitos neuronales en el cerebro están especializados para resolver diferentes problemas adaptativos. Por ejemplo, el circuito involucrado en la visión no es el mismo que en el vómito. Número 5. Tu mente se basa en cambios adaptativos que se originaron en la era del Pleistoceno. Psicología evolutiva y habilidades conductuales. En su nivel más básico, la psicología evolutiva explica habilidades que consideramos relativamente simples y comunes a la mayoría de los humanos, como el lenguaje. En algún momento de la historia, el hombre primitivo desarrolló habilidades lingüísticas más allá de gruñir y señalar. La capacidad de comunicar pensamientos complejos fue beneficiosa para la supervivencia humana, y como resultado, las habilidades de adquisición del lenguaje evolucionaron y avanzaron a través del proceso de selección natural. Los psicólogos evolutivos pueden argumentar que las habilidades lingüísticas avanzadas contribuyen a la seguridad, supervivencia y reproducción de una persona. Sin embargo, el idioma o los idiomas que aprendes dependen del idioma que se habla en tu hogar y vecindario, lo que demuestra la importancia del aporte cultural. Cómo la evolución explica las fobias. Las fobias son miedos que son irracionales y que van más allá de protegerte del peligro. Por ejemplo, los estudios de investigación muestran que es más probable que temas a las serpientes y a las arañas, que a otros animales depredadores como leones o tigres. Desde un punto de vista evolutivo, esto puede deberse al hecho de que las serpientes y las arañas son más difíciles de detectar. Para nuestros antepasados tenía sentido buscar cuidadosamente criaturas venenosas, antes de meter las manos en montones de leña o maleza. Con el tiempo, esa capacidad de reconocer y reaccionar rápidamente ante estas pequeñas y silenciosas criaturas se convirtió en un rasgo que muchos humanos heredaron como una reacción humana instintiva. De hecho, un niño pequeño que nunca ha oído hablar de los peligros de las serpientes o las arañas puede tener una reacción dramática al ver una, posiblemente enraizada en la psicología evolutiva. Si quieres saber más acerca de ramas de la psicología, ve el siguiente video. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento, esto ha sido todo. Ok, entonces con este video se resume un poquitito lo que les mencionaba sobre el desarrollo evolutivo, ¿verdad? Y toda la propuesta de Jean Piaget como psicólogo evolutivo. Y también refuerza mucho la idea que nos estaba comentando ahora el compañero, de que ya estamos predeterminados hasta cierta forma, ¿verdad? De algunos de nuestros comportamientos que al parecer genéticamente ya tenemos. Vean que en este video venía el ejemplo de la araña. ¿Sí? Y entonces una persona que, aunque nunca haya conocido una araña y la vea por primera vez, es posible que se asuste porque genéticamente quizá ya tiene alguna predisposición a un animal como este. Es importante para que ustedes también lo tomen en cuenta los conceptos que vienen aquí en la unidad sobre la noción de esquema y la noción de adaptación, partiendo de que la noción de esquema son estructuras cognitivas que orientan las acciones del sujeto y son de carácter general. Indican patrones de repetición que se activan frente a experiencias sociales y relaciones con objetos nuevos. Por otro lado, tenemos la noción de adaptación, que se trata de procesos complementarios, innatos y permanentes en la psique humana, presentes en toda interacción entre el sujeto y el objeto. ¿Cómo podemos resumir esto como con palabras un poquito más sencillas? Bueno, para Piaget, o más bien podríamos decir que Piaget sostenía que el desarrollo cognitivo es como un proceso de búsqueda constante. Esa búsqueda constante está relacionada como con mantener un equilibrio. Y ese equilibrio se mantiene entre la asimilación y la acomodación. ¿Cómo se puede ver esto? Que cuando un individuo se encuentra con cierta información que es nueva y que puede asimilar fácilmente, se mantiene un equilibrio. Entonces, si la nueva información no encaja, ¿verdad? O no se parece a algo que ya está en mi noción de esquema o en mi esquema ya existente, se produce un desequilibrio. Y al producirse ese desequilibrio, lo que motiva al individuo es como acomodarme, ¿verdad? Yo digo, ok, esto no está en mi noción de esquema, es algo diferente. Yo necesito acomodarme.
¿Cómo lo acomodo? Bueno, este esquema permite que yo restablezca el equilibrio. Entonces, si nosotros pensamos en que esto es un ciclo de desequilibrio y reequilibrio, a través de la asimilación, nosotros logramos acomodar ciertas situaciones de vida. Si ponemos un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo sencillo, lo podemos ver con los bebés. ¿Cuál es uno de los instintos que los bebés tienen primero? ¿O qué es lo que casi siempre los bebés empiezan a hacer cuando son pequeñitos? Cuando todavía no hablan, ¿verdad? Ni caminan ni eso. ¿Cuál es como un instinto que siempre tienen los bebés? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con sus... Llorar? Ajá, muy bien. Y cuando ya pueden tener contacto, ¿verdad? O una movilidad más grande, ¿qué suelen hacer con sus deditos? El esquema inicial de un bebé normalmente es echarse el dedo a la boca o la mano a la boca, ¿verdad? Es como de los primeros instintos, o podríamos llamarle como su primera noción de esquema. ¿Por qué? Porque ellos están con la noción de chupar, ¿verdad? Es un esquema ya biológicamente programado. ¿Qué hacen los bebés? Echarse todo a la boca. ¿Por qué? Porque hay un proceso biológico de amamantar, ¿verdad? Donde el bebé toma leche del pecho y en algún momento del biberón, ¿verdad? Entonces ellos tienen ese instinto de echarse todo a la boca. Es como un potencial ya genéticamente adquirido. ¿Qué pasa cuando yo tengo un bebé y ya el bebé ha crecido, tiene unos meses, ¿verdad? Y yo quiero que él empiece a tener contacto, ¿verdad? Con objetos. Entonces le compro un sonajero. ¿Qué es lo primero que hace el bebé con el sonajero? Echárselo a la boca. A pesar de que la función del sonajero es emitir, pues, un sonido, ¿verdad? Y que lo que yo quiero es que vaya teniendo como contacto con esto. Pero no, su esquema hace que se lo eche a la boca. Pero luego él tiene que pasar por esa noción de adaptación, ¿verdad? Que es este proceso complementario. Ok, ¿para qué sirve entonces el sonajero? Ese sonajero no es para chuparlo. Yo me doy cuenta que suena, ¿verdad? Cuando lo muevo y me lo echo a la boca. Entonces, ¿qué tiene que hacer el bebé? Resolver este desequilibrio, porque ya se dio cuenta que no es algo para echarlo a la boca y empieza a sacudirlo o a golpearlo o a moverlo y entonces eventualmente ¿qué va a hacer? A crear un nuevo esquema. Hay una nueva noción de esquema aquí o modifica esa noción que ya tenía y se da cuenta que puede agitarlo para que emita un sonido. Vamos ahora entonces con el concepto de influencia social, modelos, observación e imitación. Es un poco también de lo que ya hemos estado hablando. El aprendizaje básico social se encuentra en la adquisición de conductas a través de la observación de modelos. Entonces nosotros, como principio básico del aprendizaje social, vamos a encontrar en la adquisición de las conductas a través de lo observado por modelos a seguir. Es muy común entonces hablar de que mostrar algo cuando queremos decir enseñar. Por ejemplo, el papá le puede enseñar a los niños a decir por favor y gracias. ¿Y cómo logra que los niños siempre digan por favor y gracias? Diciendo él mismo siempre por favor y gracias. Entonces, este modelo permite que el niño pueda, digamos, constantemente hacer eso. A partir entonces del aprendizaje observacional, las personas pueden reproducir las pautas de respuesta conductual que otras personas de su grupo social modelan. Esto ocurre entonces no solo respecto a las conductas externas y observables, por ejemplo, la forma de hablar, los gestos que utilizamos, sino que también en relación con la conducta que es más interna, aquello que no es tan observable directamente, sino que se puede manifestar a través de sentimientos o de emociones. Entonces, si yo cuando tengo una preocupación reacciono llorando, a pesar de que es una emoción o que es algo más interno, es posible que quienes me estén observando y me estén imitando vayan a reaccionar de una manera semejante. ¿Cuáles también pueden ser ejemplos de modelos y que no estamos hablando de que sea algo siempre positivo?
el cine, la televisión, la prensa, la publicidad, la literatura, la música y hasta los videojuegos. Entonces a veces la gente dice, pero ¿por qué ahora los adolescentes son tan violentos? Bueno, quizá porque los videojuegos, que es parte ya de su día a día, suelen ser muy violentos. O Pero todo eso porque, está condicionando a las personas. Al final y al cabo, el cine, la televisión, la prensa, todo adoctrina. Entonces, claro, toda al final, doctrina. ellos de hecho usan ciencia específica para poder manipular las masas en este tipo de ámbitos, el tipo de consumo. De hecho, lo que uno habla, o sea, uno lo puede ver hasta en el teléfono. Uno dice algo y al ratito le aparece publicidad porque los datos de uno están ya en la internet, ya lo están evaluando, ya hay algoritmos que saben qué piensa usted. Entonces, esto al final lo adoctrina a uno. Entonces, esa influencia, más que influir, es como imposición, pero pasiva, diría yo, porque al final y al cabo, esto lo hacemos inconscientemente dentro del constructo social que hemos elaborado. Entonces, al final no lo veo como influencia como tal, sino más bien una manipulación. Claro, tiene toda la razón, es una manipulación y ahora que usted dijo pasiva, es hasta un tanto pasivo-agresiva, ¿verdad? Porque efectivamente nos condicionan y creo que la educación, y con la educación me refiero, ¿verdad? Vamos a ver, a la educación formal, es la que tal vez nos permite, no digo no estar condicionados, porque realmente estamos bombardeados constantemente, pero nos permite quizá tener un criterio propio o nos permite intentar, ¿verdad? Pensar diferente o cuestionar al menos todo lo que nos dice el cine o nos dice la televisión o la prensa o la publicidad, o etcétera, ¿verdad? Porque efectivamente, si nosotros hilamos un poquitito delgado, podríamos pensar que lo que se transmite en la televisión es lo que los poderosos quieren que veamos. O incluso ustedes ven que sale una noticia y se divulga rapidísimo por redes sociales y muy posiblemente la noticia sea falsa. Porque efectivamente, como dice el compañero, pues estamos condicionados de cierta manera y en la actualidad pues vivimos dentro de una comunidad ampliada y bastante compleja y algunas diapositivas atrás incluso hablamos del tema del internet, ¿verdad? Donde ya no solamente nosotros interactuamos y aprendemos con otras personas, sino que también pues están los medios de comunicación y todo este universo informático que es parte del internet. Como bien usted lo dijo, ahorita estamos hablando de esto y quizás cuando termine la clase alguien diga, mira, que me pareció interesante lo de Piaget y por ahí le empiezan a salir videos o le empieza a salir algo sobre la psicología cognitiva, porque efectivamente estamos siendo como constantemente monitoreados o vigilados y esos algoritmos hacen que se reproduzcan más. Con solo el hecho de googlear, ay, mira, no me quedó clara la palabra tal, entonces lo pongo y eso lleva a una y otra cosa que termina condicionando, ¿verdad? Justamente ese aprendizaje. Y justo como dije, condiciona el aprendizaje y por eso también está este aprendizaje de conductas complejas. ¿A qué se refiere, verdad? En la unidad didáctica, y me parece muy bien los aportes que da el compañero, ¿verdad? Sin embargo, pues en la unidad pues viene lo que es la teoría, pero justo eso es lo que nosotros también queremos con un curso de generales como este, ¿verdad? Que ustedes logren cuestionar lo mismo que viene acá. El aprendizaje de conductas complejas entonces habla de que el ejemplo más claro es la capacidad que tenemos los seres humanos para hablar o para comunicarnos por medio del lenguaje, ¿verdad? Este aprendizaje, que es observacional a través de ciertos modelos, es clave para explicar cómo se origina. En este caso, esta compleja conducta que tenemos los seres humanos. Porque si cada respuesta que nosotros tenemos tiene que ser aprendida con base en algún proceso de ensayo y error, entonces no podríamos como partir de cero, no nos alcanzaría una vida para nosotros poder aprender lo sabido por una persona, ¿verdad? El ser humano posee, como dice acá, la facultad de identificar las reglas del lenguaje a partir de las interacciones comunicativas. Entonces, conforme vamos creciendo y vamos aprendiendo todas estas reglas del lenguaje, nosotros tenemos esa facultad de identificar que sí y que no. ¿Cuáles van a ser dos conceptos que considero importantes para que ustedes tomen en cuenta para el proyecto? Va a ser la generalización y la discriminación.
La generalización identifica semejanzas entre estímulos frente a las cuales es apropiada una misma respuesta. Ya habíamos hablado del ejemplo de por favor y gracias, ¿verdad? Entonces, yo utilizo este por favor o este por favor y gracias como un estímulo frente a lo que yo considero que es apropiado. Entonces, de repente yo quiero tomar agua y le digo a mi amiga, ¿me alcanzas el agua? Por favor. Y de inmediato ese estímulo del por favor hace que responda con mucho gusto, ¿verdad? Hay un estímulo frente a. El concepto de la discriminación menciona que consiste en reconocer las diferencias entre los estímulos frente a los cuales la misma respuesta no resulta adecuada. Por ejemplo, el saludo a un amigo o a una persona desconocida. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo un amigo muy cercano, bueno, no, es más, les voy a dar un ejemplo que me sucedió un día estos en clase. Yo trabajo en un colegio en secundaria y un estudiante de séptimo se volvió y me dijo, bro, pero es que no veo la pizarra. Y yo le dije, ¿cómo? Y me dice, ay, perdón, profe, es que le dije, bro, es que yo a mis compañeros siempre les digo, bro. Me imagino que es bro de brother, ¿verdad? De hermano. Entonces, en el momento yo no le entendí y yo le respondí, ¿cómo? ¿Verdad? Y él se angustió al darse cuenta que yo soy la profesora y no me podía, digamos, decir bro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el trato a un amigo que a una persona desconocida. Pero si él me hubiera dicho, profe, es que no veo lo de la pizarra, de inmediato yo le pude haber respondido, ah, cámbiese de lugar o le corro lo que le está tapando la visibilidad o, ¿verdad? Hubiera tenido otra respuesta. Entonces, estos conceptos de generalización y discriminación lo que nos hacen entender es que la conducta humana no es algo tan simple, sino que es algo más complejo y que entonces yo necesito conocer ciertas normas, reglas, el contexto, las características, la edad, el género, o sea, hay un montón de patrones que me van a permitir entender y poderme comportar de cierta manera, porque no toda conducta se aprende siempre por observación, ¿verdad? O por observación directa. Hay cuestiones que son o que están ya en mi subconsciente. Entonces, gracias a estos conceptos de generalización y discriminación, es que lo aprendido puede aplicarse a nuevos contextos y actividades. ¿Por qué? Pero al Porque esto... final, Sí, dígame. profe, pero yo veo ahí como, no sé si es una debilidad. Entonces, la comunicación siempre va a estar ligada o siempre va a depender del contexto que se lee, porque incluso conociendo las normas y conociendo, digamos, el significado de las palabras y demás, si yo no brindo el contexto, no va a ser clara la idea. ¿Cierto? Correcto. ¿No? Por eso al final van a estar condicionadas, porque igual podemos conocer, digamos, todas las herramientas que hay, como usted nos está explicando, que la generalización, la discriminación y ver otras más allá. Entonces lo aplicamos en el sistema, pero a la hora de comunicarme, si yo no dejo claro, ya sea implícito o no, el contexto, no se me va a entender. Entonces, aunque yo sea yo como emisor y lo dé y sin el contexto, el receptor no me va a entender. Al final la comunicación se corta y siempre va a estar condicionada al contexto, porque igual ya aquí ni siquiera tiene que ver con lo que significa, porque depende, como se lo hemos visto en los otros capítulos, al final la cultura y demás va a generar un contexto diferente. Entonces siento yo que al final la conducta es compleja por ese mismo hecho, porque esto es variable. Entonces va a estar ligado a algo. Aunque yo conozco muchas normas y yo no lo dejo explícito o no se entiende a la primera, entonces la comunicación se corta. Efectivamente así es, porque usted ya bien lo dijo, yo hablo español y puede ser que haya otra persona en el mundo que hable español, que no sea Costa Rica, que no sea Centroamérica, que no sea América, ¿verdad? Y como usted bien lo dijo, aunque yo conozca las reglas del español y la otra persona también, y lo hablemos súper fluido, no vamos a poder interactuar, por decirlo de alguna manera, si no conocemos el contexto. De hecho, hay un ejercicio que viene en la unidad didáctica que hablaba sobre eso. Lo que proponía era como que ustedes como estudiantes reflexionaran sobre esa forma, digamos, en la que nosotros observamos ciertos modelos y los imitamos. ¿Por qué? Porque si nosotros realmente reflexionamos sobre esto, podemos identificar que el contexto donde se dio es lo que a mí me permite comportarme de X o Y manera y no necesariamente las reglas del lenguaje en sí, sino que son ese contexto, ¿verdad? Y ese modelaje. ¿Por qué? Porque si yo me voy a vivir
a, no sé, bueno, a Nicaragua, que es mi país vecino, me voy a vivir 6 meses a Nicaragua, ese modelaje de esos 6 meses, de que yo vea el comportamiento de las personas, es lo que me va a permitir efectivamente responder a X o Y situación. Pero si yo me voy hoy, mañana difícilmente yo me pueda comportar como ellos o pueda entender sus reglas a pesar de que todos hablemos español. Entonces sí, Profe, y le hago una confirmo lo que pregunta. usted me dice. Ajá. Entonces, el lenguaje en sí no puede existir sin una sociedad. Exactamente, no puede existir sin una sociedad. Eso De hecho, en sería la todo. primera tutoría habíamos mencionado también el tema de el famoso personaje, ¿verdad? Este de Mowgli, porque es un personaje de ficción, pero a pesar de que es un personaje de ficción, en la novelita lo que se relata es que él, pues, se cría, ¿verdad? De alguna manera con animales. Y entonces de su comportamiento va a estar como condicionado, ¿verdad? Hasta cierta forma a comportarse como se comportaba la manada de lobos, ¿verdad? Que fue quien lo crió. Entonces, no podría existir el lenguaje si no hay una sociedad. Que voy a continuar porque ya nos van quedando pues menos minutos, ¿verdad? De la tutoría. Y viene ahora el concepto del aprendizaje social diferencial. Dice aquí que hay un refuerzo social diferencial y este se va a entender como la facultad humana para distinguir y categorizar. Esto ocurre cuando una misma respuesta conductual no se considera adecuada o deseable para todas las personas por igual. En la antología venían un par de ejemplos, aquí en la unidad didáctica, que no estaban relacionados directamente con el lenguaje, sino que estaban relacionados como con el comportamiento humano. Un ejemplo que venía era como esta necesidad fisiológica que tenemos los seres humanos, ¿verdad? De orinar y defecar. Y el ejemplo que venía era como con los bebés, que ellos como van aprendiendo, y ya lo hablamos en algún momento, no nacemos con todas las capacidades desarrolladas, pues entonces ellos en un principio no saben avisar o no saben ir al baño y por eso se crean los pañales y venía toda una explicación sobre esto. Pero que cuando somos ya más grandes, estamos adolescentes o adultos, sabemos que hay momentos para ir al baño, hay lugares, hay ciertas normas que hay que cumplir respecto a eso. Pero yo traté de pensar en algún ejemplo que estuviera más relacionado con el lenguaje, puesto que el curso, ¿verdad? No solamente explica, es sobre hablar de realidad social, sino también sobre el lenguaje. Y se me ocurrió el ejemplo de la muletilla MAE. Digo muletilla porque para los costarricenses creo yo que ya ha perdido hasta cierto punto el significado que quizá originalmente tuvo en algún inicio y ahora es más una muletilla. Hay muchísimas personas que cada 2, 3 palabras dicen mae. En los adolescentes puede verse como algo permitido. ¿Por qué? Bueno, son adolescentes, tienen un lenguaje a veces diferente, están acostumbrados a usar ciertas palabras y para su contexto y edad es permitido, pero no para un contexto adulto más formal. No quiere decir que los adultos no podamos decir mae y que tal vez también no usemos la palabra cada 2 o 3. Sin embargo, si yo estoy en mi clase exponiendo un tema en particular, yo no puedo tratar a mis estudiantes de mae, ni puedo, mientras estoy explicando, decir mae a cada rato, ¿verdad? Pienso, se me ocurrió un ejemplo en el que un día unas estudiantes estaban exponiendo sobre un capítulo de la novela La Odisea, y una de las estudiantes dijo, y entonces ese mae se fue en el viaje y se encontró a ¿verdad? Porque para ellos realmente es una muletilla. Entonces, ¿a qué hace referencia este refuerzo social diferencial? Como ya lo dije, es para justamente distinguir y categorizar, ¿verdad? Esta respuesta conductual no se considera adecuada para la profesora. Yo cuando estoy explicando quién es el personaje Odiseo, no puedo decir ese mae. ¿Por qué? Porque eso no se considera adecuado para mi contexto, para mi persona. No es lo deseable. Pero quizá la estudiante, aunque yo podría, si estoy calificándola, bajarle puntos en una rúbrica porque utilizó un lenguaje coloquial, a pesar de que yo puedo hacer eso, en su contexto y su edad, es una respuesta más esperable, ¿verdad? Tal vez no con un lenguaje tan profundo, sino con un lenguaje más propio de su edad. ¿Qué va a poner?
Si hablamos de los componentes de la realidad social, hay 3 puntos que quiero resaltar. Uno es el de la organización social, surge bajo la promesa de crear un orden que haga posible la vida colectiva, que es lo que mencionaba ahora el compañero, que decía que si no hay una sociedad, no hay un lenguaje. Efectivamente, así es. La organización social entonces surge bajo esa promesa de que yo necesito crear un cierto orden gracias a la vida colectiva. ¿Y qué trae el orden? Bueno, el orden trae consigo lo que es la ley, la justicia y la razón. Estos son solo algunos ejemplos. Por supuesto que el orden va a traer otro montón de consecuencias, pero principalmente para vivir en colectividad yo necesito crear leyes, normas, el concepto de justicia e incluso lo que lleva al razonamiento. Sin embargo, no podríamos decir que si yo ya tengo una organización social y esa organización social hizo posible una vida colectiva y por lo tanto yo empecé a crear leyes y justicia y orden y democracia y demás, todo sea perfecto. No, ningún orden social está libre o exento de que exista desigualdad, de que exista discriminación, de que Igual todo exista eso la se construye en injusticia. pirámides. Claro, Entonces, ya con ese simple hecho de que se construyen pirámides, siempre va a haber la negativa a todo, ¿verdad? Porque no todos les va a tocar el mismo rol, no todos van a estar en la misma posición y tampoco van a ser, o sea, no van a tener el mismo tipo de recursos, ni poder, ni estatus social que, ¿verdad? Por ser un constructo, ¿verdad? Un orden, una sociedad. exacto, Entonces, un orden, una sociedad efectivamente no es una cuestión lineal donde todos somos exactamente iguales, sino que efectivamente es una construcción piramidal donde algunos van a estar más arriba que otros. Y un ejemplo que me llamó también la atención y que me parece que es importante para que ustedes analicen, está muy, muy acertado o muy relacionado con el comentario que acaba de hacer el compañero respecto al orden piramidal. Hay muchísimos textos literarios que hablan sobre lo que es una utopía y también lo que es una distopía. Son conceptos que nos llevan a pensar en lo que podría ser ideal o no. Por ejemplo, la utopía es esa representación de una sociedad ideal, ¿verdad? Donde se cumpla todo lo que yo mencioné en esta diapositiva anterior, donde la ley es perfecta, donde existe la justicia, donde todos los razonamientos coinciden, ¿verdad? Eso es una utopía. Se cumplen todos esos ideales y nos llevan a condiciones de felicidad, condiciones de vida perfectas y demás. Pero también existe lo que es una distopía, que la distopía más bien es una representación de una sociedad futura indeseable. O sea, que tiene características negativas, donde suele haber un control totalitario, donde no tenemos libertad y donde más bien se va degradando al ser humano. Claro está, estos dos conceptos pues son extremos, ¿verdad? Son conceptos literarios, porque hay mucha literatura acerca de esto, pero también filosóficos, y que describen como sociedades opuestas. Incluso también lo vemos en el cine. Si ustedes quizá no son tan buenos lectores, pero son mejores cinéfilos, tal vez hayan visto una película como Los Juegos del Hambre, que además de ser un texto literario, pues tiene su versión cinematográfica, y ahí podemos ver un poco el ejemplo de un mundo ficticio, donde se cree que hay una utopía que es en el Capitolio, ¿verdad? Donde todos viven felices, comen de todo, tienen muchos lujos y demás, pero realmente lo que describe es un lugar indeseable y opresivo porque el resto de los distritos se desarrollan, si podemos decir desarrollan, bajo la opresión o el totalitarismo del Capitolio. El ejemplo que nos da la unidad didáctica es sobre Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz es un texto literario escrito por Aldous Huxley. Y es una novela bastante famosa, británica, que se publicó más o menos en los años 30. Ahorita no recuerdo bien el año específico, ¿verdad? Y es una distopía. Entonces voy a ponerles este videito para que veamos un poquitito de qué trata Un Mundo Feliz. Hoy en Draw My Life, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley.
En el año 632 después de Ford, un grupo de estudiantes se adentró en el edificio gris y achaparrado del Centro de Incubación y Condicionamiento de la Central de Londres. Iban guiados por su director, una auténtica eminencia en el sector. Este les explicaba con entusiasmo las labores que se realizaban ahí. Entraron en el laboratorio de fecundación donde trabajaban 300 fecundadores examinando los microscopios de color amarillo. El director les explicó orgulloso el moderno método Buchanovsky, donde se unía un óvulo y un espermatozoide en un tubo de ensayo y se multiplicaba dando lugar de 8 a 96 embriones idénticos. Este proceso se realizaba paradójicamente deteniendo el crecimiento normal. Era el principio de producción en masa aplicado a la biología. El director se dirigió a Henry Foster, científico de la sala de envasado, encargado de envasar y etiquetar los embriones para mandarlos a la sala de predestinación social. Ahí se centraban en la calidad de los miles de embriones, para así crear seres humanos socializados con un futuro determinado. Se les controlaba el nivel de oxígeno. Según la casta a la que debían pertenecer, se les proporcionaba diferente cantidad de oxígeno para que fueran más o menos inteligentes. Los epsilones eran la casta más baja y los alfas la más alta. Independientemente de su pertenencia, todos estaban educados para amar su destino social. Después la sala terminaba con unos túneles que se llevaban los botes. Ahí se encontraba Lenina, una bella enfermera que inyectaba tifus en los botes para inmunizarlos. Antes de alejarse, Foster quedó con ella para reunirse por la tarde. A su vez, el director le dio una cachetada a Lenina. La libertad sexual era uno de los principios básicos de esta sociedad. De hecho, muchos científicos estudiaban para anticipar la madurez física y sexual. El tour siguió en la guardería infantil, en la sala de condicionamiento neopavloviano. Ahí sacaron varios niños idénticos vestidos de caqui, de la casta delta. Los dejaron en el suelo y pusieron frente a ellos unos libros con flores de mucho colorido. Los niños se acercaron contentos y cuando estaban a punto de cogerlos, los colores brillantes palidecieron. Poco después activaron una palanca que hizo sonar una explosión y el pitido de una alarma. Los niños se asustaron y rompieron a llorar aterrorizados. Luego les suministraron una descarga eléctrica. Los gritos se volvieron demenciales hasta que lo pararon y todo se quedó en el llanto normal de un niño. Les volvieron a ofrecer las flores y los libros otra vez. Los niños se acercaron, pero cuando estaban a punto de tocarlos se apartaron y volvieron a llorar fuertemente, asociándolo a la sensación anterior. Todo ello se realizaba para inculcarles el odio a la naturaleza, ya que no daba dinero, y a los libros, puesto que eran peligrosos. Después dejaron a los niños y se dirigieron a una sala llena de camas. En ellas, alrededor de 80 niños dormían tranquilos mientras un altavoz les repetía principios propios de su casta, como su ropa y sus funciones. Era un sistema de enseñanza denominado hipnopedia. Lo realizaban 120 veces, 3 veces por semana, durante 30 meses. A continuación, el grupo de estudiantes se dirigió al patio. Era la hora del recreo y los niños jugaban desnudos. Mientras el director les hablaba de la práctica de juegos sexuales, apareció el interventor, su fordería Mustafa Mond. Este explicó a los jóvenes los males de la familia y el hogar, la monogamia y el romanticismo, y concluía con la frase: todo el mundo pertenece a todo el mundo, axioma que les habían inculcado desde pequeños. También habló de la soma, una droga que ayudaba a combatir el envejecimiento y los malos humores. Mientras, en el vestuario de chicas, Lenina Kron conversaba con Fanny sobre hombres. Lenina salía con Henry Foster desde hacía 4 meses. A Fanny le parecía demasiado tiempo sin ver a otras personas. Le recomendó ver más hombres para que no le llamaran la atención desde arriba. A Lenina le vino a la mente Bernard Marx, un hombre solitario que le había ofrecido viajar a las reservas para salvajes. Al mismo tiempo, Foster hablaba con un compañero de Lenina como si fuera un objeto. Esto repugnó a Bernard Marx, que les escuchaba por detrás. Foster y su amigo le escucharon murmurar y lo miraron burlándose de él. Al salir del vestuario, Lenina se encontró con Bernard en el ascensor. Ella le confirmó el viaje a Nuevo México y él respondió con timidez. Le ponía muy nervioso la forma de actuar de Lenina, pero a la vez le gustaba. Llegaron a la azotea y se despidieron. Cuando Bernard quedó solo, Benito Huber, un compañero, le ofreció soma para mejorar su carácter, pero Bernard se escabulló sin escucharlo. No le gustaba nada a la gente. Su aspecto no se correspondía con su casta alfa más. Era más bajito y escuálido, como un gama. Por ello se sentía inferior y era desagradable con los demás. Afortunadamente, poco después sobrevolaba la ciudad rumbo al sur, hacia la casa de la propaganda. Cuando Lenina llegó al helicóptero en el que se encontraba Foster, este le reprochó su impuntualidad de 4 minutos mientras arrancaba. Sobrevolaron toda la ciudad y minutos después llegaron a su destino, Stoke Porches, para jugar a golf de obstáculos. Una vez en la casa de la propaganda, Bernard se reunió con Helmut Watson, profesor en la Escuela de Ingeniería Emocional, corpulento y ágil. Era el ejemplo perfecto de un alfamás. Según sus superiores, era demasiado competente, lo cual le había supuesto las mismas trabas que a Bernard su físico. Por ello se entendían tan bien. Después de cenar con Watson, Bernard acudió a su servicio de solidaridad. Llegó un poco tarde, pero no era el último. Se sentó al lado de Morgana Rothschild. Esta muchacha le obsesionaba por tener las 2 cejas unidas en una. El servicio consistía en adorar al ser más grande.
Todos se dejaban llevar por las sensaciones de la ceremonia, pero al acabar, Bernard se sentía igualmente vacío. Lenina y Foster volvieron a Londres en su helicóptero. En el trayecto hablaron sobre la aprovechación de la cremación de los cadáveres. A Foster le reconfortaba saber que mientras vivían, y sea cual fuera su casta, todo el mundo era feliz. Este axioma era repetido 150 veces cada noche durante 12 años. Después descendieron en la azotea de Foster, cenaron y tomaron soma con el café, y fueron al cabaret de la abadía de Westminster a bailar. Después de varias citas con Lenina, y a pesar de que a ambos les costaba entenderse, Bernard empezó a tramitar los papeles para el viaje de Nuevo México. Acudió al despacho del director para que éste firmara su consentimiento. Tras firmarlo, el director contó a Bernard una dura experiencia vivida hacía años en la tierra para los salvajes. Le explicó que él había hecho ese mismo viaje con una joven. Una noche, mientras dormían, empezó a llover. Cuando el director despertó, su amiga ya no se encontraba a su lado. Se organizó un equipo de rescate, pero no había ni rastro de la joven. Desde entonces lo pasó muy mal y sueña a menudo con ella. Cuando el director se dio cuenta de que había desvelado esa parte de su pasado ante Bernard, se avergonzó mucho y comenzó a reprocharle su comportamiento con sus compañeros. Amenazó con mandarle de servicio a Islandia. A pesar de la advertencia, nació en Bernard un sentimiento de rebeldía. Una vez en Nuevo México, el guardián del paraje comenzó a explicar a Bernard y Lenina lo que necesitaban saber sobre el lugar. No tenían nada que temer con los salvajes, ya que estaban acostumbrados a ver turistas. Además, estaban acorralados por una valla electrificada. Al acabar la charla, Bernard llamó a Watson para que cerrara el grifo de perfume de su casa. Este accedió y aprovechó para decirle a su amigo que el director había comunicado que iba a ser enviado a Islandia. A Bernard se le paró el corazón. Estaba tan aterrado que aceptó las tabletas de soma de Lenina. Después subieron a la azotea para partir en el avión. Cuando llegaron a Malpaís, el primer poblado que visitaban, Lenina quedó horrorizada. La suciedad, la basura, el polvo, los perros, las moscas eran de lo más desagradables. Necesitaba soma, pero lo había dejado en el hotel. Se sorprendió al ver a un anciano con los rasgos de la vejez y le pareció espantoso ver a una madre dando de mamar. Finalmente los llevaron a una terraza con vistas a la plaza del pueblo. En ella sonaba una música muy fuerte. Aparecieron unas figuras deshumanizadas realizando una danza extraña. Después lanzaron unas serpientes al centro de la plaza y unas manos mostraron un águila pintada y un hombre clavado en una cruz. A continuación salió un... No puedo poner todo el video porque ya nos quedan 2 minutos de la tutoría y no les quiero tampoco robar pues más tiempo. Sin embargo, la intención del video, que después pueden terminar de ver, era ejemplificar lo que ya veníamos conversando y lo que también pues el compañero que nos ha hecho varios aportes de manera muy asertiva nos ha dicho cómo ya estamos condicionados a. Y este ejemplo de la novela Un Mundo Feliz pues describe justamente eso, una sociedad futurista donde toda esa felicidad y esa estabilidad se logra a través de un control. Hay una especie de control, digamos, científico y también una especie de manipulación de las emociones. Entonces, en esta novela, pues se exploran todas esas consecuencias de cómo se pretende buscar una utopía perfecta, pero esa individualidad y esa libertad son sacrificadas, supuestamente en busca de un orden social. Entonces vean que realmente esta novela ejemplifica muy bien, incluso podría resumir todo lo que hemos venido hablando en este capítulo número 2. Ojalá que si alguno de ustedes es buen lector o quiere empezar, ¿verdad?, pueda leer en algún momento esta novela, que realmente pues le va a dar o lo va a llevar a pensar o a plantearse preguntas, ¿verdad?, sobre realmente qué es la felicidad, qué es la libertad. Realmente somos individuos únicos, tenemos un papel, digamos, en la sociedad, o todo esto es realmente condicionado, que es como lo que hemos venido hablando. Entonces, bueno, para finalizar, nada más quería recordarles que hay una parte también en la unidad didáctica que habla sobre las normas, y es importante pues entonces recordar que estas influyen sobre los aspectos éticos de la conducta, es decir, sobre todo lo que son valores. Suelen cambiar con el tiempo, es decir, no siempre los valores se mantienen, sino que cambian, se pueden incluso fortalecer y otros se pueden debilitar. Cada persona como individuo va a desempeñar múltiples roles en la sociedad y estos roles pueden estar condicionados por todo lo que hemos hablado anteriormente, y la categorización de la población va a facilitar ejercer el control social. Esa categorización que incluso es piramidal, como bien lo dijo el compañero, y en una misma sociedad pueden haber culturas, subculturas, contraculturas y culturas subalternas. Acá yo les puse las páginas en las cuales se ejemplifica y se explica muy bien los conceptos de subcultura y cultura subalterna, que serían las páginas 211 y 212.
Y también se menciona el concepto de la categoría del excluido, que señala a quienes transgreden el orden establecido. Ustedes también ya vieron un poco, escucharon en el ejemplo este de Un Mundo Feliz, ¿verdad? Donde este personaje, Bernard, era como un alfa, ¿verdad? Porque ellos estaban como divididos en castas y era el que se sentía insatisfecho con este sistema. Entonces él va a representar esta categoría del excluido. Y bueno, les agradezco muchísimo la atención. Acá pues está la referencia bibliográfica, todo lo que mencioné pues está desarrollado en la unidad didáctica Lenguaje y Realidad Social de Janet Damit. Algunos ejemplos quizá no estaban literalmente en la antología, sino que eran propios porque quería darles un poco más de referencias y que se les hiciera pues un poco más fácil entender los conceptos. Espero que la tutoría haya sido de provecho, que les haya gustado. Realmente este capítulo 2 es un capítulo muy interesante y, y bueno, espero entonces contar con ustedes para la tutoría siguiente. No sé si alguien quiere mencionar algo antes de cerrar. Profe, yo tengo una duda. Sí, Alison. Bueno, es sobre la definición como de noción de esquema y noción de adaptación. En Ajá, esquema sería algo predeterminado que se trae. correcto. Y en adaptación es algo como que usted, como por la fuerza, lo va aprendiendo y al final lo aprende. Exactamente. O Exactamente. sea, Y al final al aprenderlo se vuelve un esquema. ok, lo condiciona a su vida, básicamente. Exactamente, sí. Ok, listo, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más con alguna duda, pregunta, comentario? Bueno, entonces con esto cerramos. Que tengan buenas noches y pues muchos éxitos en el proyecto número 2 que se habilitará a partir del lunes 30. Buenas noches y Muchísimas hasta gracias, luego. profe. Buenas Muchas noches, gracias muchas por todo. gracias. Buenas noches.